Buenos días, presidente. Denise Mendoza, de Canal 11. Pues ayer el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, mencionó que esta reforma eléctrica que propone está bien, pero que se deben respetar los contratos y los acuerdos que se tienen con empresas extranjeras. ¿Qué opina sobre esto? Bueno, que se está ya iniciando el debate, vamos a decir, final en la Cámara de Diputados para poner a consideración de los legisladores la reforma constitucional. Creo yo que es necesaria esta reforma a la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque anteriormente, durante el periodo neoliberal, se buscó debilitar, destruir, aunque suene fuerte, a la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto para privatizar la industria eléctrica y darle el negocio de la venta de la energía eléctrica a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, fundamentalmente a las empresas extranjeras. Eso fue lo que se empezó desde el gobierno de Salinas de Gortari. Antes de Salinas, solo la Comisión Federal de Electricidad podía transmitir la energía eléctrica, distribuirla, ponerla al mercado. Con Salinas de Gortari, reformando una ley secundaria, ni siquiera la Constitución, empezaron a otorgar permisos para la generación de energía eléctrica a empresas extranjeras. Y esto fue creciendo porque era el tiempo de las privatizaciones, hasta la última reforma energética, en donde prácticamente le entregaron todo el mercado a las empresas particulares. Y se redujo la presencia de la Comisión Federal de Electricidad. Se llegó al extremo de que una de estas empresas, Iberdrola, y las empresas españolas de electricidad contrataron a funcionarios públicos el expresidente Calderón terminó como consejero de una empresa eléctrica española. Una vez que terminó como presidente, lo contrataron y dominaban toda la industria eléctrica. Todo esto en contra del interés público, porque aumentaban y aumentaban el precio de la luz. Se beneficiaban unos cuantos, pero se perjudicaba a la mayoría de la gente.
Ya hemos hablado de cómo los Oxxos, que se convirtieron de repente en socios de estas empresas, recibían subsidios al grado de que paga menos un Oxxo que lo que puede pagar un domicilio, un hogar, una familia de clase media en el país. Entonces, esta reforma es para eliminar todos estos privilegios. Y en estos días se va a saber si los legisladores representan al pueblo, son auténticos representantes populares o son simples representantes de las empresas y de los grupos de intereses creados. No va a haber ni para dónde hacerse. Y ojalá y se difunda bien sobre las posturas, quienes están a favor de que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad y quienes están a favor de las empresas extranjeras. Y al final, si se está o no a favor del pueblo, porque si no se aprueba la reforma, pues van a ser las empresas las que van a fijar los precios y nos va a pasar lo que está sucediendo en España. No estoy inventando nada. Como allá dominan esas empresas, la gente pues ya no aguanta porque no tiene para pagar la luz, porque todo es negocio, todo es lucro. Nosotros no aumentamos el precio de la luz para no afectar la economía popular y estamos destinando subsidio a eso. Pero una empresa particular lo que busca es la ganancia. ¿Ustedes creen que a una empresa particular de energía eléctrica le va a interesar si el recibo llega en un bimestre al doble o al triple, como está sucediendo en España? Y como estas empresas controlan los medios de información, pues esto ni siquiera se sabe. No se dan a conocer las protestas. Es para que en España, con todo respeto, hubieran manifestaciones de protesta. Ahora hay por lo de la gasolina, porque también está hasta las nubes. Y lo mismo por el control de las empresas privadas. Que nadie se extrañe, esta postura nuestra la hemos sostenido por años. Siempre hemos estado en contra de las privatizaciones. Y no engañamos, en la campaña planteamos que íbamos a atender este asunto y la gente votó por eso, para que se terminaran los abusos y el saqueo
y que se defendieran los intereses de los ciudadanos. Entonces, acerca de tu pregunta, pues yo respeto mucho al embajador de Estados Unidos en México, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir. Eso va a resolverse una vez que se apruebe. Mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos, que no haya modificaciones, sobre todo en lo fundamental. Y hay otro asunto que no debemos de olvidar. En esa iniciativa de ley de reforma a la Constitución va lo del litio, porque no se quiere hablar de eso. Pero al aprobarse la reforma a la Constitución se establece que el litio es un mineral estratégico que queda bajo el dominio de la nación, que no podrá ser concesionado a extranjeros. Eso es lo que se contempla en la reforma constitucional. De modo que en estos días, porque tengo entendido que ya empezaron, ¿no?, con el proceso, y ya en estos días se va a votar en la Cámara de Diputados y luego va a pasar a la Cámara de Senadores al aprobarse en la Cámara de Diputados. Presidente, ¿y qué le diría a estas empresas extranjeras? También te molesto, te pido que me permitas nada más complementar una información. Como es una reforma constitucional, se necesitan 2/3 partes de los votos, no es mayoría simple. Entonces, por eso es interesante, porque tiene que lograrse la votación de la mayoría de los legisladores y ojalá que piensen en el pueblo, que piensen en la nación, no solo en los intereses partidistas. ¿Y qué le diría a estas empresas extranjeras que pues quieren saber si sí se van a mantener estos contratos, se van a modificar? ¿Qué mensaje les daría? Pues que no tienen por qué preocuparse. En la iniciativa se establece que se les garantiza el 54%, el 46% del mercado. Y la Comisión Federal, que es una empresa pública, se encargaría de la generación del 54%. ¿Cuánto es el 46%? Es todo lo que consume Argentina. Eso estaría destinado al sector privado, a los particulares.
pero necesitamos tener la mayoría, que la Comisión Federal tenga más presencia. Ya no estamos hablando del 100% como era antes, estamos hablando del 54%, porque ahora, con todas las reformas, la presencia de la Comisión Federal está limitada al 30%. Y si no hay esa modificación legal, desaparece, la borran a la Comisión Federal. Y eso sería muy grave para los intereses de los ciudadanos, del pueblo, de la nación, de los mexicanos. Entonces, ¿qué les diría? Que entiendan que ya no son los tiempos de antes, que hubieron cambios. No quiso el pueblo que ganaran los otros partidos con los que competimos en el 18, que eran los que ellos apoyaban. Democráticamente el pueblo dijo: queremos esto, y es lo que estamos haciendo. Si hubiésemos dicho en campaña que no iban a haber cambios, pues entonces a lo mejor se llamarían a engaño. Es que imagínense de las barbaridades que hicieron, de los actos de prepotencia de las empresas particulares extranjeras que se sentían los dueños de México, pensaban que México era tierra de conquista. Lograron que en la ley se estableciera que la energía que se produce en las hidroeléctricas no es energía limpia. Así como lo están escuchando. La energía que se produce con el agua no es energía limpia. Y el despacho de la energía que se produce en las hidroeléctricas se queda hasta el final. No suben a la red de distribución nacional la energía de las hidroeléctricas. Si ustedes van a una presa, a una hidroeléctrica, van a ver que existe un vaso de agua, un embalse. Es agua de manera mecánica, pasa por conductos para mover a una turbina, que es la que genera la energía, y por túneles sale el agua. A la salida de esa agua, ahí hay aves, hay patos, hay pescado, porque no hay ningún contaminante. Es un proceso mecánico. Es una energía limpia, pero además barata. ¿Y qué hicieron estos corruptos? Pues toda la inversión pública que se ha hecho durante muchos años, todas las presas, las pararon.
están subutilizadas. Si una presa tiene 6 turbinas, ponen a trabajar una para no competirle a las empresas particulares. Imagínense cuánta inversión pública subutilizada, cuánta infraestructura subutilizada, porque así está la ley, porque no pueden subir la energía de las hidroeléctricas, entre otros absurdos. Bueno, ya el extremo es que termina un presidente y se lo llevan de empleado. Lo que hicieron con Zedillo, igual, privatizó los ferrocarriles, los entregó a 2 empresas extranjeras, más de 20,000 kilómetros de vías férreas, acabaron con los trenes de pasajeros, nada más dejaron los trenes de carga. Y Zedillo les entrega los ferrocarriles nacionales y se lo llevan. Termina Zedillo y se lo llevan a trabajar de consejero a una de esas empresas. Una ofensa al pueblo de México. Pues eso mismo hicieron las empresas eléctricas españolas con Felipe Calderón. Entonces ya no queremos eso, que se vayan a robar más lejos. Si se aprueba la reforma como está, usted ha propuesto que se acaben, por ejemplo, los contratos de autoabasto. Sí. ¿Esos contratos tendrían que ser renegociados a partir de una? Sí, y se puede llegar a acuerdos a partir de la reforma. Se llega a acuerdos, nadie va a salir perjudicado. La gente se va a beneficiar. O sea, los contratos, la mayoría de la gente. ¿se acabarían los contratos como están ahora? Sí, ¿no? sí, porque son leoninos. Porque no puede ser que estas empresas por influyentismo tengan subsidio. El subsidio mayor se le da a estas empresas, dinero de todos los mexicanos. Además, va a ser interesante observar cómo van a votar los diputados, porque el que fundó la Comisión Federal de Electricidad fue el general Lázaro Cárdenas. Pero el que nacionalizó la industria eléctrica fue el presidente Adolfo López Mateos. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque, como sucede con el Internet, imagínense, en aquel tiempo las empresas particulares solo electrificaban las ciudades, no los pueblos, porque no era negocio. ¿En dónde hay Internet ahora? Pues aquí en Cuernavaca, en la Ciudad de México, en las ciudades. Pero sale uno a los municipios y hay veces que ni siquiera en las cabeceras municipales no hay Internet. Es muy probable que de los 36 municipios de Morelos haya cabeceras municipales que no tengan Internet, que anda la gente ahí subiéndose
a las lomas, a los cerros, para agarrar la ansiada señal. ¿Por qué no se tiene internet en todo Morelos, en todo México? Porque no es negocio. Entonces, era lo que pasaba en 1960. No se electrificaban los pueblos. Entonces, el presidente López Mateos toma la decisión de nacionalizar la industria eléctrica y se electrifica todo México. Ahora hay líneas de conducción de energía hasta los pueblos más apartados. Están electrificados el 96% de las comunidades, de cerca de 200,000 comunidades. ¿Por qué? Porque no es un negocio particular, es un derecho que tiene la gente al desarrollo, y eso lo garantiza el Estado, no lo garantiza el mercado. Eso es lo que debe de entenderse, pero eso es lo opuesto a lo que piensan quienes defienden todavía, a pesar del saqueo. Es increíble cómo hay aplaudidores y defensores de la corrupción. Increíble. Todo por su conservadurismo. Pero qué bien que están tratando el tema, porque sí, ya la semana que viene empiezan los debates y es probable que a mediados de abril, antes de Semana Santa, ya puedan estar votando en la Cámara de Diputados. El periodo de sesiones normal, ordinario, creo que termina a finales de abril, y esta reforma tiene que ser aprobada por las dos cámaras, o sea que antes de que termine abril ya sabemos. Presidente, y en otro tema, ayer se dio una declaración un poco fuerte por parte del jefe de Comando Norte de Estados Unidos, Glenn Van Herk. Mencionó que México es la base de operaciones más grande de las agencias de espionaje ruso. ¿Qué podría comentarnos sobre esta declaración que dio? Pues que es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada. Somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano. Debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente. Hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Que México es un país independiente, libre y soberano.
no sé, no tenemos información sobre eso. Y si no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, que lo pueda hacer. Los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene. No se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país. Y que se entienda también de que nosotros tenemos como política la no intervención. Que recuerden lo que decía el presidente Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así de sencillo. Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles. No nos metemos en eso. ¿Quién sigue? No. Gracias. Buenos días, señor presidente y miembros de su administración. Soy Julio Mar Gómez, de la Agencia Medios Digitales del Pacífico y reportero humano de Baja California Sur. Ayer quedé pendiente, muchas gracias por darme la oportunidad. Ayer el secretario de Marina dio a conocer los avances en materia de prevención y coordinación de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como de los puertos marítimos, y lo menciono debido a que un senador morenista por mi estado presentó ante el Pleno del Senado un punto de acuerdo donde solicita que el API, la Administración Portuaria Integral, sea administrada por el gobierno federal, en este sentido por la Secretaría de Marina, ya que actualmente Baja California Sur es el único estado administrado por el gobierno estatal. Considerando lo sensible del tema de prevención y seguridad ciudadana, el senador ve de mucha importancia el punto de acuerdo que presentó. Cabe destacar, presidente, que la administración del API es dirigido por uno de los hijos del exgobernador Narciso Agúndez Montaño. De igual forma, otro hijo es diputado local, todos bien acomodados en la administración estatal. Anteriormente usted declaró en una de sus visitas a la capital del estado que no quería ninguna relación con el gobernador Agúndez. ¿Cuál sería su postura ante este punto de acuerdo que externó el senador de la República sobre si será la administración, si será administrada por el API y que sea responsabilidad federal como todos los demás estados? Bueno, primero decir que le tenemos mucha confianza al maestro Víctor Castro, que le enviamos un saludo, y a toda la gente de Baja California Sur, y que el maestro Víctor va a decidir sobre lo que más conviene. Existen puertos, más que nada muelles, patios de maniobra de contenedores manejados por los gobiernos estatales. La mayor parte de los puertos de las administraciones portuarias están controlados, manejados por el gobierno federal, y ahora se tomó la decisión que los puertos estén en manos de la Secretaría de Marina. Lo mismo las aduanas marítimas como las aduanas terrestres.
las aduanas marinas a cargo de la Secretaría de Marina y las aduanas terrestres a cargo de la Secretaría de la Defensa. Entonces, si esta aduana, si este puerto está en manos del Estado, pues va a ser el gobernador el que va a decidir. Pero yo creo que el almirante nos podría informar sobre esto. Gracias, para tener más elementos. Con permiso, señor presidente. En efecto, hay en muchos estados donde las administraciones portuarias aún pertenecen a los estados. Y bueno, de una u otra manera, ya depende de cada gobernador, si, como en el caso del de Baja California, pues si ellos quieren que las administraciones portuarias pasen a control del gobierno federal a través de la Secretaría de Marina, bueno, pues es cuestión de ellos. Nosotros no estamos tratando de quitarles esas facultades que ellos tienen. Tenemos muchos estados así, el estado de Quintana Roo, hay también las administraciones portuarias pertenecen al estado, en Baja California, ¿en qué otro lugar te podría decir? ¿En qué otro estado? En Tabasco, en varios estados, hay muchos, ¿no? Pero depende de cada gobernador. Y referente al punto de acuerdo del Senado, ¿no será considerado? Bueno, no nos han invitado a ver ese punto de acuerdo, pero para eso existe ahí un diputado, bueno, tiene que pasar por senadores y luego por diputados, ¿no? Y hay un diputado que es el que está coordinando de esto, el diputado por parte de la Comisión de Marina, y ahí podría pasar. No sabremos, hasta ahorita no sabíamos esto, ¿no? Pero pues ya no depende de nosotros, ¿no? Bueno, pero no se cierra la posibilidad entonces. Pues puede existir esa posibilidad. Muy bien, muchas gracias, secretario de Marina. Como siguiente pregunta, como bien lo mencionó ayer, señor presidente, en conferencia de prensa, que su gobierno se preocupa por el medio ambiente. Presidente, en mi estado puso en marcha 3 fuentes de alternativas de producción de energía eléctrica, una planta de energía solar, una eólica y otra de gas natural. Estas generadoras de electricidad alternativas son mucho más ecológicas y más económicas que los combustibles fósiles, sobre todo ahorita que subieron de precio, ¿no? Sin embargo, aquí se ha mantenido. Esto con la intención de generar energía eléctrica en mi estado. Mi pregunta es saber cuándo mis paisanos sudcalifornianos podrán esperar ver reflejado en sus recibos de luz una tarifa más económica, debido a que la producción es mucho más económica y más sensible para la salud de los ciudadanos y el medio ambiente. Aprovecho el tema energético para comentarle que una asociación de empresas gaseras tiene la intención de colaborar con el gobierno federal y de invertir 10,000 millones de pesos para infraestructura subterránea, y bueno, esto es que ellos simplemente se están solicitando una ventanilla única para ingresar la propuesta y ver factibilidades, y lo cual pues se lo podría hacer llegar a la licenciada Leticia Ramírez para que ella conduzca por dónde se puede hacer y ver la factibilidad de esto. Y ya la pregunta que le había comentado, señor presidente. Sí, con Leticia Ramírez, nosotros en Baja California Sur estamos ampliando la capacidad de generación de energía eléctrica. Ahí había el problema de apagones, sobre todo en esta temporada de primavera, de verano, de mayor consumo, de mayor demanda de energía eléctrica, pero se ampliaron las plantas de generación en La Paz y vamos a seguir garantizando el que no falte la energía eléctrica, y está autorizada una termoeléctrica para Baja California Sur. Es un compromiso que tenemos. Creo, hoy mismo podemos informarte de que ya se licitó la construcción de esta termo. De todas formas, vamos a
darte a conocer de toda esta información, y los que solicitan permisos que puedan, si tú tienes los elementos, tienes la información, con Leticia Ramírez para ayudar en todo. Muchas gracias, presidente. Por respeto, ¿a quién le cedo el micrófono? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Allá, mira. Ay, de este lado. Perdón, allá está. Sí. Perdón, ya dirigí. Buenos días, presidente. Itzel Galván, de Cable Noticias y Zona Centro Noticias. Quisiera preguntar a usted, presidente, el tema del aeropuerto después de la inauguración de Felipe Ángeles, si hay algún proyecto para el aeropuerto aquí en Morelos, porque ha estado prácticamente inoperante el aeropuerto durante muchísimos años, si se está previendo algo. Y también, bueno, la siguiente pregunta es el tema de feminicidios. No figuró el tema, el delito en la presentación. Si puede el Gabinete de Seguridad platicarnos cuál es el panorama, y al secretario de Gobernación, si es que se estaría considerando ampliar la alerta de violencia de género a más municipios de aquí en Morelos, precisamente por esto de los feminicidios. Gracias. Bueno, acerca de la primera pregunta, el gobernador nos está planteando lo de la rehabilitación del aeropuerto. Hoy vamos a hacer un recorrido por algunos puntos del estado. Vamos a ir al puente ese fantasma, ese que construyeron y que pues se terminó el puente, pero no lleva a ninguna parte. Son de esas obras que se hicieron con propósitos de otro tipo, o tenían un plan general, ¿no?, de desarrollo, y en el plan se contemplaba el puente, pero también otras obras. Esto es lamentablemente muy común, o era muy común. Entonces, no hicieron los fraccionamientos, no hubo desarrollos, pero hicieron el puente. Allá en Tabasco también recuerdo que se tenía planeado desde la época del ingeniero Díaz Serrano, que estaba de director de Pemex, creo que era el presidente López Portillo, hacer un tren de Dos Bocas a Estación Chontalpa para todo lo que era el desarrollo petrolero, y ese tren iba a pasar por una zona urbana y se necesitaba un puente para que los carros pasaran por arriba y el tren abajo. No se hizo el tren, pero sí se hizo el puente, y ahí quedó. Es un monumento, ¿no?, a la ineficiencia. Hace poco decidieron que iban a hacer 12 termoeléctricas y que necesitaban el gas para abastecer esas termoeléctricas. No hicieron las 12 termoeléctricas, pero sí compraron el gas y construyeron los gasoductos. Entonces ahora tenemos gas excedente
no tenemos las hidroeléctricas, las termoeléctricas, pero sí hicieron el negocio de los gasoductos. Entonces es un poco lo del puente de aquí, de Cuernavaca. Vamos a estar hoy y a ver si habilitamos ese puente, porque en una de esas costó más el puente que lo que pueda costar la ampliación y mejoramiento del aeropuerto. Entonces vamos a buscarle utilidad al puente, porque sería lamentable que termine nuestro gobierno y lo dejemos ahí como monumento a la ineficiencia y a la corrupción, aun cuando nosotros no lo hicimos, pero es dinero pues del pueblo, le tenemos que dar utilidad. Entonces vamos a hacer una supervisión el día de hoy. Hoy tenemos terminando esta conferencia, después de desayunar, a las 10 tenemos una reunión, viene todo el gabinete del gobierno federal, porque tenemos una reunión con el gobierno de Morelos para ver varios proyectos que estamos llevando a cabo de manera conjunta, ver el avance, esto es en lo productivo, en bienestar, en obras de infraestructura, todo es una evaluación que vamos a llevar a cabo y luego hacemos este recorrido, vamos a ese puente y vamos a ir también a Tepoztlán. Teníamos programado ir a Tepoztlán antes del incendio del Teposteco, pero también ahora vamos a ver lo del incendio, a supervisar y sobre todo vamos a ver el avance en la carretera, la ampliación de la carretera de Tepoztlán, de La Pera a Cuautla, cómo vamos, porque queremos terminar este año ya esa carretera que es muy importante, se está trabajando, se está avanzando y vamos a hacer una evaluación. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Acerca de los feminicidios, que es tu segunda pregunta, hoy en la mañana se trató este asunto, hasta me gustaría que lo pudiera explicar el secretario de Seguridad Pública de Morelos, fue el que lo planteó, ¿verdad? A ver si viene, porque se han logrado avances. ¿Tienes tú la información, por favor? Sí. Que él amplíe la información, pero sí. Sí, muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Para su pregunta sobre feminicidios, en primer lugar, que se ha estado trabajando en la mesa de construcción de paz y seguridad, encabezada por el señor gobernador, por el secretario de Seguridad del Estado de Morelos y con las compañeras abogadas que están trabajando precisamente en torno a la violencia en contra de las mujeres en esta entidad. Le doy un dato, el trabajo ha resultado bien. El año pasado, en un lapso de marzo del 2020 a febrero de 2021, hubo 35 feminicidios lamentables. Para el mismo periodo de marzo de 2021 a febrero de 2022 ha habido 19, con varias consideraciones que le doy más adelante.
es decir, una disminución de 16 feminicidios en el último periodo, lo que significa un decremento de 45.7%. Es decir, que las acciones que se están realizando aquí en la entidad están dando resultados. Aún quedan algunos feminicidios por resolver, pero en la mayoría de los casos ha habido responsables. Decirle que, por ejemplo, en este año hubo 3 feminicidios en enero, en febrero no hubo ninguno, pero que en el caso de los 3 hay algunos resultados y algunos responsables detenidos. Entonces, seguiremos trabajando en conjunto con el gobierno del Estado, con las autoridades, para erradicar de una vez por todas en el Estado la violencia en contra de las mujeres. Pero en resumen, va bien la erradicación de este delito. Y ya viene acá el secretario de Seguridad, acercándose el almirante para ampliar la información relativa a este delito. Sería, señor presidente. ¿No tiene su informe, secretario, sobre feminicidio? ¿Qué es lo que nos preguntaron? Aquí, pásale. Sí, por eso. ¿Cuál fue la pregunta? Sobre el avance. El panorama que se tiene de feminicidios aquí en la entidad, los casos. Con respecto al 2020, para el 2021 tuvimos una disminución de 12 feminicidios. Tenemos 8 municipios con alerta de violencia de género, de los cuales en 2 no hubo feminicidios en 2021, que es Jiutepec y Huixilac. El Estado tiene 36 municipios. En 25 municipios no hubo ningún feminicidio de los 36 municipios. Realmente sí hemos tenido un avance, pero además en la cuestión de feminicidios también hay que tomar en cuenta que se combate y que se da con los que cometen este tipo de delitos, que no está aquí la Fiscalía, pero tenemos relación con ellos y ellos han también dado buenos resultados en eso y en el combate al secuestro. De los secuestros igual, tenemos la Fiscalía tiene una efectividad del 96%, se recuperan las personas secuestradas. Entonces hemos ido avanzando poco a poco, falta mucho por hacer, tenemos que sacar a Morelos de ese lugar que por la regla de los 100,000 habitantes nos pone siempre en desventaja con estados que tienen mucha más población que nosotros. No sé si eso... Sí, ya con eso. Muchas gracias. Con su permiso, señor. Muchas gracias. Ya nada más si se piensa ampliar la alerta a otros municipios de Morelos, al secretario de Gobernación. A ver, ¿sí? Pues se trabaja coordinadamente con el gobierno del Estado, son 36 municipios, hay alerta de género ahorita en 8, es probable que se retiren ya 2 de esos, que son Huixilac y Jiutepec se llama, que sean retirados, y se está evaluando cada 15 días, si es necesario, desde luego que se aumentará el programa o la alerta de género, y estamos muy en contacto con el gobierno del Estado, trabajando con el área de seguridad, porque la prevención pues es parte del combate al delito. Hay algunos problemas porque la Fiscalía del Estado, que tiene la obligación de procurar justicia, pues no termina
de aterrizar en cuanto a la investigación, pero en la mayoría de los casos se trabaja coordinadamente con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial del Estado y con el gobernador. ¿Quién sigue? Gracias, presidente. Me gustaría tocar un tema que abordaba el día de ayer, tanto en la conferencia mañanera como en su evento de la noche, esta especie de madruguete que hizo de avisar el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de México. Me gustaría saber quién le informó por parte del Banco de México a usted o a su gobierno esa decisión que se tomó un día anterior. Pues miren, participa en la reunión del Banco de México el secretario de Hacienda. Entonces, él me informó de que se había tomado la decisión por unanimidad de aumentar la tasa de interés de 6 a 6.5%. Entonces me mandó la tarjeta, esto por la tarde noche de antier. Pensé de que ya se había dado a conocer y en la mañana salió el tema y yo di a conocer que ya había aumentado la tasa de 6 a 6.5, pero todavía formalmente no se anunciaba. Entonces yo me adelanté a informar. Ayer que estuvimos en la convención bancaria le ofrecí disculpa a la gobernadora del Banco de México y ellos entendieron de que fue pues un error de mi parte. Dicen en política de que la forma es fondo, y es cierto, pero también es cierto que el fondo es forma y es convicción. Lo más importante de todo es que de verdad, no solo respetando las formas, se respete la autonomía del Banco de México. Y eso, pues nosotros lo estamos haciendo, respetando la autonomía del Banco de México, no haciéndole a la simulación de siempre, heredada del porfiriato, que la Constitución, las leyes se respetaban en la forma para violarse en el fondo. Entonces nosotros somos respetuosos de lo que decida el Banco de México. ¿No considera que se violentó la ley al habérsele notificado esta decisión debido a que precisamente la ley establece que deben de ser confidenciales los asuntos que se traten ahí? Sí, la ley del Banco de México, pero pues la Secretaría de Hacienda forma parte de el Consejo del Banco de México y me informaron y yo di a conocer este resultado. Los tecnócratas corruptos hicieron un escándalo y desde luego tu periódico, ¿no? Pues, o sea, no tú, ¿sí? Además tú te respetamos mucho y tienes toda la
todo el derecho, ¿no?, a preguntar. Pero pues todo lo que hacemos es cuestionado. Son delitos gravísimos. Cuando saqueaban al país, nadie decía nada. Yo ofrecí disculpa por esta situación, porque en realidad no sabía de que no se había anunciado, ¿sí? Y salió el tema y di a conocer de que, a pesar de que crecía la tasa, porque salió el tema de la inflación. ¿Por qué aumentan la tasa? Porque es una de las maneras de enfrentar la inflación, aunque yo sostengo que hay otras formas. Por ejemplo, la más importante es aumentar la producción, que haya más oferta, siempre. Ahora la inflación tiene que ver con problemas en la producción, en el mundo, por la pandemia y también por la guerra en Ucrania. Por eso se fue el precio del petróleo crudo a las nubes, y eso implica aumento en el precio de los combustibles, y eso va aparejado con la inflación. Entonces nosotros estamos tomando medidas para que no aumente el precio de las gasolinas, sobre eso hablamos ayer. No van a aumentar los precios de las gasolinas, los precios del diésel, los precios del gas, de la luz. Eso ayuda. Ya demostramos que tenemos menos inflación que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos cuesta más cara la gasolina que en México. Nada más que esto está difícil que lo reconozcan los conservadores de tu periódico, pero para enfrentar la inflación, los técnicos financieros pues lo que hacen es aumentar las tasas de interés para que de esa manera pues se detenga, se frene el otorgamiento de créditos y se enfríe la economía, baje el crecimiento, haya menos circulante, menos dinero, y de esta manera bajar los precios. Es una fórmula. Lo aplican en todos lados. En Estados Unidos llevaban, creo que desde el 2015, no aumentaban la tasa de interés, y hace una semana la aumentaron 0.25 y van a seguir aumentando seguramente la tasa. Entonces, aquí, cuando nosotros llegamos al gobierno, la tasa estaba en 8 y la bajamos hasta 4, y ahora ha ido subiendo, y a partir de hoy entra en vigor ya la nueva tasa, que es 6.5%. Eso fue lo que sucedió, y ya quedó aclarado. ¿No se puso en entredicho la autonomía del Banco de México al haberse adelantado? No, porque no somos nosotros Salinas.
ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón. No somos iguales. ¿Qué voy a andar yo metiéndome a ver los asuntos del Banco de México? Cada quien tiene que atender sus asuntos. ¿No se meten en esos temas? No, para nada, en lo absoluto. Y tengo 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar, que cumplo, porque no soy hipócrita. Entonces, cuando digo no me meto, no me meto. Si yo me metiera, imagínense, no tendría autoridad moral. Entonces sí, el Reforma, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el Financial Times, El Proceso, Carmen Aristegui, Lore de Mola, etcétera, etcétera, Chumel. Presidente, y si me permite dos temas rápidamente. Por un lado, este asunto que hablaba de los contratos asociados a la posible reforma eléctrica, si se tiene medido cuánto costaría modificar estos contratos. Se habla de miles de millones de dólares por empresas que recurran a arbitrajes internacionales. Eso por un lado. Y si me permite, de otro tema, el caso de Huitzilac, estos jóvenes que desaparecieron hace unos días, que los sacaron de un domicilio aquí. 2 cuerpos aparecieron en la Ciudad de México y se habla de la posible colusión de guardias nacionales y de policías capitalinos. ¿Qué se tiene de este tema? Si se está investigando precisamente la posible participación de elementos de la Guardia. Sí, acerca de las pérdidas millonarias es lo mismo, ¿no? Es lo que sostienen los que mantienen privilegios ahora porque reciben subsidio y no quieren perder los privilegios. Y tu periódico defiende a estas empresas. Entonces hablan de pérdidas millonarias. También el senador Monreal lo ha dicho, presidente. Pues está desinformado, porque no hay pérdidas. Al contrario, gana el pueblo de México. Y cualquier diputado, cualquier senador, cualquier legislador debería estar pensando en lo que le conviene al pueblo. El único amo que tiene un servidor público es el pueblo. Nada más. Y los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. ¿No se pagarían empresas posibles indemnizaciones o multas? No. Y siempre amenazan y van a acusarnos al extranjero. Yo les platicaba que cuando estábamos solicitando el permiso para la compra de la refinería en Texas, a Shell, estaban queriendo condicionarnos o buscaban los empresarios que defiende tu periódico que nos dieran el permiso, pero que retiráramos la iniciativa de reforma eléctrica. Ese permiso para comprar la refinería, que ya es de México, que deberían de estarlo celebrando
en los medios de información, porque estamos recuperando bienes para México. Bueno, ese permiso lo tenían que otorgar 3 instituciones del gobierno de Estados Unidos: el Tesoro, el Departamento de Estado y la Secretaría de Energía. Y teníamos la autorización del Tesoro y del Departamento de Estado y la Secretaría de Energía. No, pedía más y más información, que si de dónde íbamos a agarrar el dinero para pagar la refinería, indagando sobre el origen del dinero. Y nada, era porque estaban haciendo politiquería los que no quieren la reforma eléctrica. Bueno, llegó al caso de que presentó un amparo una tintorería de Nueva York, así como estos amparos de Claudio X González. ¿Cómo se llama el abogado que fue ministro? Cosío. Y esos amparos que otorgan jueces a diestra y siniestra cuando se trata de frenar las obras que estamos llevando a cabo por consigna. Entonces, no prosperó al final, pero siempre van y acusan y que van a haber sanciones y que se está violando el Tratado de Libre Comercio. Nada de eso. Estamos combatiendo la corrupción. El gobierno de Estados Unidos no va a defender a corruptos. Y si el gobierno de Estados Unidos defiende a corruptos, nosotros no. Así de sencillo. Ya México no es tierra de conquista, a robar a otra parte. Entonces, no pasa nada. Acerca de lo de Huitzilac, sí es muy lamentable lo que sucedió. Detuvieron a 3 personas. Esto tiene que ver con la tala de bosques. Unos comuneros tomaron detenidos a unas personas. Uno de ellos afortunadamente se salvó y es el que está ahora declarando sobre lo que sucedió, porque 3 perdieron la vida. Digo 2 de los 3, 2 perdieron la vida. Se está haciendo la investigación a fondo. Sí intervino la Guardia Nacional, pero fundamentalmente porque se había tomado la carretera y buscaron con los familiares llegar a acuerdos y desde luego buscar a los desaparecidos y hacer justicia. No se sabe todavía, aunque se está investigando, quiénes fueron los autores materiales de estos crímenes. ¿Se descarta entonces por el momento que no, guardias no nacionales? se descarta nada, solo quiero decir que se está haciendo la investigación y no se puede todavía señalar a culpables, porque el herido que salvó la vida habla de que fueron apresados, detenidos
¿sí?, golpeados por maleantes, por una banda de maleantes. Entonces, esa es la versión inicial, la declaración inicial, pero la Fiscalía de la Ciudad de México está haciendo la investigación a fondo y se va a informar sobre los responsables y se va a castigar a los responsables. Solo para que quede claro, sí se investiga a elementos de la Guardia Nacional. A todos, está abierta la investigación y no hay impunidad, cero impunidad. Ya no es el tiempo de que estaba García Luna de secretario de Seguridad Pública, ahora la secretaria de Seguridad Pública es Rosa Isela Rodríguez, no es García Luna. Nada más imaginando a García Luna, ¿no?, y poniendo a Rosa Isela, a los dos, se demuestra la diferencia, ¿o no? Entonces ya no somos represores, no establecemos relaciones de complicidad con nadie. No tengo yo como mi brazo derecho, mucho menos a la izquierda. No tengo como brazo derecho a un servidor como García Luna, no. Yo estoy esperando que nos explique Felipe Calderón cómo fue que le dio tanto poder a García Luna. Y si no se daba cuenta de lo que hacía García Luna. Creo que merecemos, los mexicanos, una explicación, independientemente del juicio que se lleva en Estados Unidos. Y me llama mucho la atención, me quedo sorprendido, anonadado, diría mi maestro Santa María, de que sobre este asunto no se habla, silencio. Silencio. Imagínense lo que significa de que el encargado de la seguridad pública estaba vinculado con la delincuencia organizada, estaba al servicio de la delincuencia organizada y era el hombre de confianza del presidente. ¿Por qué el silencio de los medios? Sí, me acuerdo de que al principio, cuando empezó García Luna a tener influencia, era muy afamado, le quemaban incienso los periodistas famosos, no todos, los llevaba a un búnker que tenía
con cámaras. Y ahí iban, creo que fue Ciro Gómez Leiva, Marín, y salían de ahí, y hacer sus crónicas. ¿Cómo me gustaría rescatar esas crónicas ahora? Porque tampoco han ofrecido disculpas. Entonces sí, ya es distinto, ¿no? Es cero impunidad. Trátese de quien se trate. Muy bien. ¿Quién sigue? Muy buenos días. Vengo de Ensenada, Baja California. Jorge Díaz, del programa Lánzate CNR, Canal 73. Me he dado cuenta en estos 3 años que usted escucha, atiende y resuelve. Las veces que he tenido la oportunidad de estar aquí en esta conferencia, en este caso estamos en Morelos, decirle que se han resuelto algunas cosas, como es el tema de las casas de los trabajadores de Capufe en Rosarito. Y me piden que en su oportunidad ya las rescataron, las habían embargado, ya se atendió. También lo del Seguro Social del IMSS también se atendió. Pero lo que no se ha atendido en Baja California es el tema del Iztecali, de aquellas cajas de ahorro que incluso también lo comenté en su visita al cuartel Morelos en Tijuana. Le deben al Fondo Magisterial de Pensionados y Jubilados AC de Ensenada 13,134,000 pesos, aún no se les paga a ellos. Y en ese mismo sentido, hay un adeudo estatal por retención de ahorro de maestros de otra caja de ahorros. Es un adeudo total del gobierno del estado de Baja California a la cooperativa magisterial Benito Juárez, asciende aproximadamente a 19 millones de pesos. Este monto corresponde a ahorros retenidos a más de 1,000 maestros activos y jubilados de Ensenada, Baja California, que no han sido enterados a la caja de ahorro a la cual instruyeron su depósito quincenal. El gobierno central tiene un adeudo de 5 quincenas, junio, julio, octubre 2019 y enero y febrero 2021. Este adeudo corresponde a los ahorros de maestros estatales activos. Por otra parte, el Iztecali, que es una paraestatal del gobierno del estado y que le debe, defiende o atiende a los trabajadores del gobierno y municipios la cantidad de 15 millones de pesos. Este adeudo corresponde a retenciones de quincenas desde el 2018 a maestros estatales y jubilados. Y hay un tema importante, hace rato usted habló del Tratado de Libre Comercio, en el tema de la pesca, y varios pescadores han estado pidiéndole a usted permisos de la pesca. Hubo una atención que los atendió al salir del cuartel Morelos, y le piden por favor les entregue los permisos de pesca de atún con anzuelo. No representan una competencia desleal para 19 cooperativas, son 19 familias. Usted estuvo en Ensenada el pasado 16 de octubre del 2021, donde firmó el acuerdo para la regularización de autos extranjeros. En esa ocasión, usted los apoyó ordenando que les dieran los permisos y volvió a Tijuana el 17 de febrero del 2022. Lo abordó uno de los pescadores para pedirle los 19 permisos y usted le dijo textualmente: te va a hablar Octavio Almada de Pesca. Y el pescador le contestó a usted: así nos dicen siempre, y usted le dijo: ya te dije que te va a hablar Octavio Almada. Y hasta la fecha no les han hablado, presidente, ni se les ha entregado los permisos. Entonces ellos se preguntan: ¿dónde está la instrucción o la orden que usted dio? Aquí tengo el documento. Los pescadores también me dicen que les da tristeza que están viviendo porque siempre lo ayudaron para ser presidente en el 2006, y aquí les manda, y hay información de respaldo. Y aquí viene el tema principal. Los pescadores consideran también que los funcionarios de CONAPESCA y INAPESCA ignoran la política social que usted impulsa de primero los pobres y no se ponen en los zapatos del pueblo, porque siguen protegiendo los intereses de los conservadores de 2 empresas allá, Baja Aqua Farm y Cervax, que tienen más de 22 años explotando todo el atún aleta azul que se asigna a México con utilidades de más de 30 millones de dólares y que se van del país. Al día de hoy ya están pescando la cuota de 3,500 toneladas para este 2022
Y los pescadores tradicionales del pueblo solo se quedan viendo, ya que no pueden trabajar pescando porque no les dan los permisos a los que tienen derecho y razón. Asimismo, le solicitan pues precisamente esta atención, presidente. Ya voy a terminar. Con los maestros, entró la nueva administración, termina la administración del ingeniero Jaime Bonilla, entra Marina del Pilar, y hay un señalamiento en contra de una líder, y se lo voy a leer rápidamente. Le mandan un saludo y le quieren hablar acerca de que un grupo de 25 maestros jubilados pertenecientes a la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de Baja California, a partir de nuestro retiro nos pareció importante invertir su dinero, producto de más de 30 años de trabajo dedicados a la educación, en la caja de ahorro denominada CAMAC, Caja de Ahorro Magisterial Asociación Civil, la cual desde el 2016 empezó con irregularidades y dificultades para entregar pago de intereses y retiro de capitales invertidos. Como dato adicional, debemos señalar que somos más de 2,000 maestros jubilados defraudados por CAMAC en el estado de Baja California. Se solicitó a la profesora Consuelo Dalia Carrillo Tirado, presidenta del Consejo de la Caja de Ahorro denominado CAMAC, nos devolviera el dinero, y como respuesta se obtuvo el cierre de las oficinas en cada uno de los municipios y la nula comunicación. Viéndonos en la necesidad de acudir al sistema de justicia para resolver el caso y recuperar nuestro dinero, que tristemente hoy por hoy ninguna demanda ha prosperado. La Fiscalía del Estado llevó a cabo cateos en las instalaciones de algunos inmuebles de CAMAC, pese a que el caso ya se judicializó. Tenemos la impresión de que no hay voluntad de castigar a los responsables. El pasado 28 de febrero fue detenida, en este año, la presidenta de la Caja de Ahorro, y al día siguiente, presidente, fue puesta en libertad por un juez en Tijuana, frustrando así la esperanza que se nos haga justicia. Señor presidente, de manera muy respetuosa a su investidura como mandatario de esta nación, apelamos al sentido humanista que lo caracteriza para que los sectores más vulnerables, y solicitamos su intervención a través de una fiscalía especializada para la investigación de este fraude, el cual asciende a 1,500 millones de pesos y se repare el daño a maestros y maestras. Le depositan, le ponen su confianza, y pues es un esfuerzo de 30 años. Y aquí, para concluir, tengo la ley de la Secretaría de Marina, y saludo con mucho gusto a mi almirante, el secretario de Marina, un tema que tiene que ver con los permisos de libreta de mar. Está en la ley, y hay un párrafo aquí que dice que debe cumplir con los requisitos, y dice así en el párrafo 4, la renovación de las categorías de libretas de mar tipo A requiere acreditar haber desempeñado actividades a bordo de una embarcación o artefacto naval con la categoría que ostenta por lo menos un año durante los últimos 5, presentando la constancia del tiempo de embarque correspondiente certificada por el capitán de puerto. Y aquí viene el tema, o la presentación de la constancia. Han presentado la constancia, y en Ensenada, Baja California, Capitanía de Puerto no les quiere dar la libreta para tipo A y tipo B. Y concluyo, recuerdo bien el 13 de noviembre, viernes, ahí le hablé de los autos de procedencia extranjera. Se dio el decreto, estuve yo en Ensenada cuando usted fue y lo firmó. Se modificó en Chihuahua por las agencias aduanales, y la gran pregunta es que nada más se pueden importar en el dígito de inicio, en la número de serie de cada vehículo, del 1 al 5, pero hay vehículos que su número de serie empieza con letra. ¿Qué va a pasar con esa parte? Y uno de los reclamos, que allá en Baja California como que alargan el tiempo para la instalación del repube. Todo esto que lo planteo, le doy la oportunidad que le solicito que responda, y agradecerle. Muy bien. Mira, el caso de los permisos que tienen que ver con pesca, vamos a que el comisionado de pesca lo atienda, o sea, ya está escuchando seguramente, y vamos a hablar con él por teléfono para pedir que atienda el caso.
Lo relacionado con Marina, pues aprovechando, ¿sí?, que está aquí el almirante, él puede ponerse de acuerdo, ¿no? Terminando ahora contigo. Y en el caso de los maestros, ¿sí?, y sobre la regularización de los carros, el secretario de Gobernación, si quieres explicar sobre eso, sobre los dos asuntos, y hablar con la gobernadora. En los tres primeros que planteó, que son los bonos de los maestros, dos, uno que asciende más o menos 13 millones de pesos y el otro creo que son 17 millones. Y está el asunto también de las cuotas que retuvo y no terminó de enterar el Iztecali. Ya está trabajando la gobernadora, nos planteó que se haga un convenio modificatorio al convenio macro. Yo calculo que a fin de mes debe de empezar a regularizarse y ya se pagarían los meses atrasados que entiendo empiezan desde diciembre del año pasado hasta marzo. Ese es un asunto, ya se está atendiendo. El otro es un asunto que viene del ámbito estrictamente sindical, es la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Presentaron una denuncia por fraude contra la administración de la Caja de Ahorro. Entiendo que se judicializó la carpeta, se giró la orden de aprehensión, se detuvo a la presidenta y a alguien más del sindicato y en respeto al Estado de Derecho o al debido proceso, tenía, porque no es un delito grave, la posibilidad de seguir el proceso en libertad, en una especie de prisión domiciliaria, y entiendo que los afectados presentaron una apelación que está ahora en un tribunal colegiado. Hay que esperar el resultado de eso, pero tenía derecho a enfrentar el proceso en libertad y adicionalmente a eso, los afectados presentaron una relación de bienes que están a nombre de la sección 2 del sindicato y están tratando de que proceda un embargo precautorio de bienes y de cuentas de cheques o de ahorro o inversiones que ellos refieren están en la banca. En lo que respecta al programa de regularización de autos chocolate, como el presidente instruyó, ya inició en todos los estados, en los 10 estados, el proceso de regularización de manera más ágil. Basta con presentar el documento donde, bajo protesta de decir verdad, se acredita que el vehículo ingresó. Hay una petición que por lo pronto no podemos resolver, es que autos que están con número, entiendo, del 1 al 5 puedan entrar en el programa, pero la mayoría o la totalidad de esos autos son los que fueron importados directamente de países que no corresponden a Estados Unidos y Canadá, y acuerdos comerciales hacen imposible que puedan ser incluidos en ese proceso de regularización. Y hay una petición adicional, y es que se aumente el periodo porque termina en julio de este año, y en septiembre la petición es que cuando menos se aumente a diciembre. Por último, se termina, no hay la posibilidad de que se amplíe para este tipo de vehículos que su número de serie empiecen con la letra J, y ahí también en el mismo sentido las viudas, que seguramente pasa a lo largo y ancho del país, en los municipios, que se muere el trabajador y la viuda queda en desamparo. Hay un problema en Ensenada de viudas, de policías y de trabajadores. ¿Se contemplará cómo ayudar a los municipios para solucionar esto? Bueno, pues habría que hacer el planteamiento. No lo hemos platicado con el gobierno del Estado, pero pues, atendiendo la instrucción del señor presidente, entraremos en comunicación con la gobernadora y le daremos respuesta. Gracias, le agradezco. Bueno, pues ya es la hora del desayuno. Es pues a lo mejor nos toca cecina de Yecapistla, chilaquiles. Ya ahora vamos a estar hablando más de lo suculento de la comida mexicana.
ya quisieran en otras partes tener la variedad de alimentos, de guisos, de comidas, como en México. Y eso tiene que ver con nuestras culturas. Cuando existe una o dos culturas o una dominante, pues la comida es una sola. Pero México es un mosaico cultural. Estamos hablando de muchas culturas y también de muchas regiones, ¿sí?, con flora, fauna diversa. Entonces, por eso nuestra comida es suculenta, variada, de las mejores del mundo, y no se conoce mucho. Se conoce pues bastante la comida oaxaqueña, la comida yucateca, la comida poblana, y eso lo más famoso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la comida poblana, el mole, ¿sí? Pero hay muchísimos otros platillos, ¿sí? No se conoce, por ejemplo, el suculento mole de cadera de Tehuacán, y tiene su historia. Hace unos días hablaba yo de la feijoada, que es la comida de Brasil, que es frijol con puerco, y tiene su historia, porque en la época de la esclavitud los hacendados mataban un cerdo y se quedaban con la pulpa y todo lo demás lo tiraban, y los esclavos lo recogían, y era la cabeza, el hocico, las patitas, y todo eso lo hacían con frijol negro, y de ahí salió la feijoada, y ahora ya es el platillo más importante de Brasil. Lo del mole de cadera es parecido. Las famosas, bueno, no voy a usar la palabra, pero en el sacrificio de los chivos, en las haciendas, lo mismo, la pulpa y los huesos, ¿no?, para los peones, y de ahí surge el mole de cadera, que es exquisito. En mi estado, pues son los quelonios, ya no se pueden comer porque hay que cuidar la naturaleza, pero era una tortuga pequeña que se llama pochitoque, se comía. Pochitoque. Hay otra tortuga más grande que se llama mojina, esa no se comía porque se decía que lloraba, pero luego la icotea es así, más grande. Luego la tortuga de agua dulce,
también en sangre, es el platillo de antes, sobre todo en Semana Santa, ahora que viene la Semana Santa, era todo lo que se comía. El guau, que era un quelonio, es un quelonio como de la prehistoria. Luego hay otro todavía que se llama chiquihuao. Imagínense cuánta variedad. Y en el pescado lo mismo. Y fue pasando que los que tenían más posibilidades económicas, pues en Semana Santa, pues comían, o no precisamente Semana Santa, sino siempre, pues el robalo, ¿no? La mojarra, pero la nativa, que ya casi no hay. Hay una mojarra que es exquisita, extraordinaria, suculenta, que se llama tenguayaca, ya casi no hay. Se consigue solo en la presa de Malpaso, porque necesita un agua especial con oxígeno también especial del agua. Había otra que ya tampoco hay, que se llamaba Castarrica, otra Paleta, todas esas mojarras eran nativas. Entonces empezó de repente a proliferar la tilapia, que son especies traídas de África. Y ahora la mojarra que más se consume pues es tilapia y carpa. Cuando va uno a un restaurante y dicen hay filete de pescado, ahí les recomiendo que pregunten de qué pescado es, porque lo que predomina es basa, que es tilapia, se trae de China. Y cómo se produce esa mojarra, pues como los pollos, con alimento, y muchas veces ese alimento lleva hormonas. Entonces hay que procurar comer lo más natural posible. ¿Qué fue sucediendo con el paso del tiempo en Tabasco? El peje lagarto era comida de pobres, pero al paso del tiempo se volvió muy famoso y ahora es un platillo exquisito, el peje lagarto asado. Y a mí me llaman peje, pero no soy lagarto, que es también otra cosa, distinto. Y que desayunen bien. Y aquí, pues la carne, la cecina, es de lo mejor que hay. La cecina de Yecapistla, en toda esta región. Y así hay muchos otros platillos. Hay que venir a Morelos, además. Imagínense lo que es un recorrido por los pueblos de Morelos, por los pueblos de Zapata, ir a donde nació Emiliano Zapata, a Nenecuilco, y que les cuenten la historia de por qué tomó la decisión de iniciar el movimiento revolucionario, de cómo los hacendados de la hacienda El Hospital invadían cada vez más las tierras del pueblo de Anenecuilco, y el gobernador de
Morelos, pues era un empleado de los hacendados, y los de Anenecuilco acudían al gobernador y llevaban escritos, porque ellos eran los dueños de la tierra, y les invadían porque estaba el auge de la caña en el Porfiriato, y se producía azúcar en los ingenios de Morelos. Mandaban los escritos. Una vez llegó un escrito al gobernador y el gobernador se lo envió a Escandón, que era el dueño de la hacienda del hospital, y Escandón le escribió al gobernador: dígale a los de Anenecuilco que si quieren sembrar, que lo hagan en maceta. Así la prepotencia. Todo esto lo cuento porque pues hay muchos porfiristas todavía, conservadores, insensatos, que todavía sostienen que estábamos muy bien con Porfirio Díaz, que era un buen gobierno el de Porfirio Díaz. Entonces, los ancianos de Anenecuilco se reunieron, dijeron: ya no podemos, necesitamos sangre nueva para seguir defendiendo nuestras tierras. Y ahí en esa asamblea eligieron a Emiliano Zapata como representante del pueblo para la defensa de las tierras. Y Zapata pues ya sabía que las gestiones así no iban a prosperar mucho, y lo que hizo fue pues levantar las cercas, desalambrar, y así comenzó el movimiento a favor de los campesinos y en la defensa de la tierra. Entonces, venir a Morelos, a Anenecuilco, Ayala, ¿sí? Luego ir a Chinameca, donde lo asesinan, ¿sí? Donde lo invita a comer Guajardo, llega Zapata y ahí lo asesinan a la entrada de la hacienda. Y fíjense la historia, ¿eh? Gobernaba Venustiano Carranza, ¿sí? Luego hay el enfrentamiento entre Obregón y Carranza tiene que salir de la Ciudad de México hacia Veracruz, buscaba protegerse allá y establecer el gobierno. Ya lo había hecho unos años antes, cuando Villa y Zapata tomaron la Ciudad de México. Carranza se fue con Obregón a Veracruz y quería hacer lo mismo. ¿Quién creen ustedes que persigue a Carranza? Guajardo. Es el que va a quererlo aprender. Y sí, es fuerte la rebelión militar y detienen los trenes, destruyen las vías. Ya tiene que el presidente Carranza irse a caballo hacia la sierra, y en Tlaxcalaltongo, en Puebla, ahí lo asesinan al presidente Carranza. Pero bueno, esa es nuestra historia. Estamos en Morelos, ¿no? Es un gran estado y un gran dirigente, Emiliano Zapata.
cuando triunfa el movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero, que era un buen hombre, un apóstol de la democracia, le llegó a decir, no con intención de cooptarlo, de comprarlo, sino para reconocerle los servicios de Zapata a la causa revolucionaria, le ofreció una hacienda, presidente Madero. La respuesta de Zapata fue: yo no fui a la revolución para hacerme hacendado, yo lo que quiero es que se le entregue la tierra a los campesinos. Era un buen dirigente. Viva Zapata. Nos vemos.